enero. Y harto tema este día lunes 15 con las alergias, Conci, porque lo hablábamos con el doc, lo que hay precisamente con las nuevas generaciones, las guaguitas, sobre todo los infantes, cuando al momento de la lactancia hay un tema, pero ¿qué pasa también con otro tipo de malestares gastrointestinales? Así es, bueno, las que somos mamás sabemos lo difícil que es muchas veces sobrellevar dolores, no sabemos muchas veces qué es lo que efectivamente le ocasionan a nuestras guaguitas. Y es por eso que hoy día queremos hablar justamente desde ese ámbito, desde las guaguitas recién nacidas, ¿verdad?, lactantes, que también tienen problemas alimentarios, alimenticios, y es por eso que está con nosotros la doctora Andrea Aranda, quien es pediatra, gastroenteróloga infantil justamente, y quien nos va a acompañar en este espacio para ir reconociendo justamente qué hacer y cómo actuar cuando tenemos algún problema con nuestras guaguitas. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Sí, la doc, además docente y colaboradora académica de la carrera de Medicina de la Universidad de Concepción, porque ¿cómo diferenciar un problema gastrointestinal con lo que nos mencionaba el doc anteriormente, si es algo ya inmunológico? Porque, claro, ahora vemos mayor cantidad de niños, niñas y sobre todo chiquititos recién nacidos, hinchazones, molestias gastrointestinales, alergia a la lactosa, o sea, intolerancia a la lactosa, problemas al gluten. ¿Qué hay en torno a todo lo que está pasando actualmente con nuestros niños y niñas? La verdad que es un tema bastante frecuente en la consulta gastroenterológica y probablemente actualmente se ve un sobrediagnóstico, ¿ya? Y la forma de poder objetivar esta patología es hacerlo académicamente, como se debe hacer. Ante la sospecha diagnóstica, tratar de confirmarlo, ¿ya? Y esta confirmación no amerita exámenes, sino que es realizando una prueba y después una contraprueba, ¿ya? La alergia más frecuente en pediatría es la alergia a proteína de leche de vaca, que es mucho más frecuente en menores de 1 año, y algunos estudios en Chile que se han realizado en un hospital en Santiago, un hospital público, que es importante decirlo, llegó a un rango de 4.9 de prevalencia, ¿ya?, de alergia a proteína de leche de vaca en niños menores de 1 año. Pero esta prevalencia yo creo que en este momento está sobrediagnosticada justamente porque falta hacer un buen diagnóstico en el sentido de que exista una prueba y contraprueba. Ahora, para las alergias hay algunos factores de riesgo que hay que tener presente, como es el nacimiento por cesárea, uso de antibióticos previamente durante el embarazo, uso precoz de las fórmulas en los recién nacidos, ¿cierto?, en desmedro de la lactancia materna, entre otras cosas, y además de los antecedentes familiares, tanto de alergias alimentarias, rinitis, dermatitis, asma, que contribuyen y aportan para el diagnóstico de la alergia a proteína de leche de vaca. Pero recalcar que el diagnóstico debe ser, como les decía, en forma académica, con una prueba donde sacamos primero la leche de vaca de la alimentación del paciente, y la idea después de 2 a 4 semanas reincorporarla y así confirmarla, ¿ya? Yo, bueno, tuve la oportunidad de tener a la doctora en el peor momento de mi hija, de la época de mi hija, en que ella dejó de comer simplemente. Pasaban meses en que no comía nada. ¿Cuál es la importancia, doctora, de justamente involucrar a la familia en el contexto de estar frente a algún problema de salud en cuanto a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con todo este ámbito, ¿cierto?, de la guatita, de nuestras guaguitas, etcétera, para justamente a tiempo poder entender que estamos frente a una patología o un problema quizás como este, un problema alimentario como este? Súper buena pregunta, porque como decía Constanza recién, hay muchos síntomas digestivos y la mayoría son funcionales. Nosotros les decimos en gastroenterología funcional a un síntoma cuando no amerita una causa patológica, ¿ya? Puede ser un cólico, que en los lactantes es normal tenerlo hasta los 5 meses. Puede ser disquesia rectal, que es cuando tienen mucha dificultad en la defecación, y eso puede estar normal hasta los 9 meses. Puede haber reflujo, que en los lactantes es súper frecuente, pero también está dentro de las situaciones normales de un lactante y puede ser normal hasta el año. Pero todo esto en el contexto de un paciente que esté subiendo bien de peso, bien de talla, que se vea bien, que no tenga lo que nosotros llamamos en medicina banderas rojas. Y estas banderas rojas serían, por ejemplo, que tuviese compromiso de peso, de talla, que estuviera asociado, por ejemplo, a antecedentes familiares de sospecha, que sea un paciente que esté muy irritable en todo el día, que sea un cólico que no tenga el patrón adecuado en cuanto a horarios durante el día, o que se salga de nuestra fecha más de 5 meses o que parta muy tarde. Entonces, todas esas cosas nos van dando luces de que en realidad no parece ser funcional y que obedece a alguna otra patología.
Lo que hay, la Conci señalaba todo lo que es con la guatita y se me vino inmediatamente el dicho guatita llena, corazón contento. Entonces, lamentablemente, y relacionamos toda la comida a buenos momentos, a la felicidad, a celebraciones. Y pasa sobre todo si se está dando leche, y hacer esas distinciones, como señalaba anteriormente, doctora, dejar ciertos alimentos, porque claro, quizás la guagüita estuvo llorando toda la noche, pero no significa que a lo mejor tenga alergia a algo y justo fue algo que yo consumí y en mi leche se lo traspasé porque, no sé, tenía algo que genera alguna incomodidad o era muy fuerte o muy pesado. ¿Qué hay en torno también a la dieta del amor que está tan en boga en estos momentos y que en muchos casos son las familias completas que se suman a esto precisamente porque, claro, la alimentación nos une un montón, entonces cuando la guagüita o nuestro hijo, nuestra hija ya tiene ciertos meses y está con problemas de guatita, dolores, o sea, yo me imagino lo que sufren los papás y las mamás y la familia entera viendo ahí que se está quejando, que está con hinchazones, que hay también en torno a la preocupación de nosotros en el embarazo, las mamás y bueno, y posterior también del parto. Yo creo que hay que hacer una salvedad, una diferencia. Recalcar que la alergia es un pequeño porcentaje de todo el universo y que la mayoría de los pacientes no van a tener ningún problema con la alimentación y que de repente coincide, ¿cierto?, con estos episodios funcionales que les decía anteriormente como cólico, que ocurren tarde-noche, que lloran demasiado los niños, pero no es porque la mamá haya comido algo en especial. De hecho, se manejan con alimentación totalmente normal para los papás, o sea, pueden comer absolutamente de todo, excepto obviamente alcohol, cigarrillo, pero pueden comer totalmente una alimentación normal. Es un mito esto de que se traspase, ¿cierto?, la incomodidad al hijo por haber consumido un alimento. Esto excepto cuando existe una patología como la alergia a proteína de leche de vaca, en que la madre debe hacer una dieta especial, ¿ya? Y esto es por 2 a 4 semanas en un comienzo para poder confirmar realmente si mejoran los síntomas realizando esta exclusión del alimento. Y después de ese tiempo se debe realizar una contraprueba para comprobar esto, ya que, como les decía, no tenemos ningún examen para poder confirmarlo, es de esta manera que lo hacemos. Y si la mamá al consumir nuevamente productos con proteína de leche de vaca, el paciente vuelve a presentar toda esta gama de síntomas que tenía en un comienzo, recién ahí lo confirmamos y lo catalogamos como alergia a proteína de leche de vaca. Ahora sí, el lactante además está consumiendo fórmula. Este periodo de 4 semanas se lleva con una fórmula especial que es extensamente hidrolizada en un comienzo y después de las 4 semanas se aumenta la ingesta de proteína de leche de vaca en la mamá y después, si no hay síntomas, se cambia nuevamente la fórmula para ver si reaparecen. ¿Esto por qué? Porque una alergia es una reacción inmunomediada que se mejora cuando saco el alimento alergénico, pero va a reaparecer cuando lo incorporo. Eso es la clave. Si yo reincorporo y estos síntomas no reaparecen, nunca fue alergia y fue inmadurez u otra situación. Doctora, dentro de todo el recorrido que ha tenido también como especialista de este tema, ¿cuáles son probablemente esos principales alimentos que son los que ocasionan en lo cotidiano alergia, sobre todo en los niños en nuestra región y en nuestro país? El principal alimento son los que contienen proteína de leche de vaca. Eso es como lo más frecuente en los pacientes chiquititos. Y después, a medida que van creciendo, se van incorporando también otras alergias, como por ejemplo la soya, los frutos rojos, los frutos secos, el huevo, el pescado, los mariscos y el trigo. Son como los alimentos clásicos que uno pudiese sospechar. Y dentro de las incomodidades esperables que pueden haber en un lactante, porque claro, quizás puede tener algún cólico, algo, ¿es normal o no, es esperable o no que ocurra? Porque muchas veces pasa, y me imagino que en muchos casos madres primerizas, no, es que pasó esto. Hay cosas que son súper esperables en todas las etapas de los niños y las niñas. Hay que tener consideración en qué momento decir, oye, sí, tenemos que llevarlo al médico, sabes que hay que ir a ver qué está pasando, para tampoco, como señalaba anteriormente, este sobrediagnóstico que hay en torno a las alergias. Es súper entendible, sobre todo las mamás que tienen su primera guagüita, ¿cierto? Que por un lado no tienen un punto de comparación y también existe harta influencia de las amigas, de los parientes, que no está normal la deposición, ¿cierto? Entonces bastante comprensible que en el fondo sientan que deben consultar.
Pero yo creo que dentro de los que hablamos recién, repetir, por ejemplo, que si un cólico, este llanto que dura 2 a 3 horas se mantiene, pero es de tarde-noche, no es de la mañana, no es toda la noche tampoco, sino que 2 a 3 horas en la tarde-noche después se pasa y el niño está subiendo bien de peso, se alimenta bien, crece bien en cuanto a talla, eso está dentro de rango normal hasta un plazo de 5 meses. Si un niño, por ejemplo, hace mucho esfuerzo por defecar, pero no lo logra, eso no es constipación. Eso es disquesia rectal, se considera normal hasta los 9 meses. El niño, tanto que se esfuerza, finalmente tiene deposiciones normales, no son induradas. Si este periodo ocurre dentro del plazo de 9 meses, eso es totalmente normal, siempre y cuando crezca bien, aumente de peso, se alimente bien. Igual el reflujo fisiológico no parte desde el primer día de vida. Se demora unas 2 semanas en partir y eso es normal, que regurgite de cierta manera, pero sea un regurgitador feliz. Que no esté irritable, ¿cierto?, con dificultad de la respiración, o que se esté arqueando constantemente la cabecita, o esté con compromiso de peso, todo eso ya no está dentro del rango normal. Por lo tanto, hay etapas y hay condiciones generales de los lactantes que nos hacen pensar que algo es patológico o no. Pero para tranquilidad de las mamás, la mayoría son funcionales, normales. Ahora, si existe la duda, consultar, pero no pensando que exista una alergia siempre, ¿ya? Porque no es lo más frecuente es que sea algo más bien funcional. Exactamente, y el llamado también, me imagino yo, doctora, a no improvisar con los medicamentos y fármacos que muchas veces les damos a los niños y que vamos ocupándolo frecuentemente cuando vemos que hay vómitos, cuando vemos que hay dolor de guatita, ¿verdad? El obviamente acudir a especialistas, a ir y reconocer lo que realmente les está pasando, porque muchas veces pensamos que puede ser cierta patología y estamos absolutamente equivocados de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la importancia justamente de tomar el tiempo de ir y obviamente hacer las consultas necesarias para no improvisar y no atentar contra la vida y la salud de nuestros guaguitas? Exacto, yo creo que este programa y espacios como este son de gran ayuda. La verdad que entre colegas siempre conversamos el hecho de decir por qué en los matinales o en la radio no se hace más educación, ¿cierto? Uno de repente piensa que están hablando de cosas quizás no tan importantes, justamente para disminuir las consultas en urgencia por motivos que no se deben, o para educar a los mamás que están en casa cocinando o están con sus hijos justamente. Creo que estos espacios son súper importantes para educar a los papás, que se eduquen bien y que justamente, como tú dices, no medicar a los demás, ¿ya? Porque pues, se puede estar ocultando una patología que quizás tiene algo más importante de fondo. De todas maneras. Y por supuesto, los que acuden a consultorio con sus pediatras, también consultarles a ellos siempre antes de iniciar algún tratamiento por su cuenta. Sí, anteriormente el inmunólogo comentaba, bueno, esa distinción de repente de que a lo mejor fue una intoxicación. Pasa. En verano no hay tanta orden en la alimentación. Los niños se levantan más tarde, desayunan otro tipo de cosas. A tener en consideración también, aprovechando la instancia de recomendaciones para quienes no están viendo y en vacaciones, con estos desórdenes, con estos malestares estomacales, con estos posibles, no sé si llegarlo al extremo de intoxicación, pero sí me imagino que hay mucho desorden. Si uno mismo se desordena en vacaciones, ¿cómo no los niños? Y pensando que también en época de clase, ya que la colación que se determina en los establecimientos, en la casa, me imagino comiendo en la mañana algunos hasta helado, porque no hay, los papás están trabajando, de repente pasan cosas de ese tipo. A tener en consideración también de qué hacer al momento de vómitos con los más chiquititos, de diarrea, como señalaba la Conci, el tema de la automedicación. Muchas veces de repente uno dice, oye, la agüita de menta. ¿Qué tan recomendado también vienen esas agüitas de menta, de manzanilla, en momentos para aliviar ciertas molestias producto de mala alimentación? Bueno, parto con lo último que dice. La verdad que las aguas de hierba en general en pediatría no están recomendados. Antes, cuando nosotros éramos chicas, sí, ¿cierto? Con la agüita quema, o sea, con el azúcar quema. Ahora están contraindicadas y solamente indicadas sobre los 2 años. Al igual que el azúcar y la sal en las comielos de los lactantes, ¿ya? Y como educación es súper importante también decir que pueden tener, como tú dices, una gastroenteritis por cualquier otro evento. Y el manejo de la diarrea, por ejemplo, lo más importante, al igual que los vómitos, evitar que se deshidrate el paciente. La mayoría de los cuadros infecciosos en pediatría son virales, por lo tanto no amerita antibióticos, súper importante. Y también lo recalcamos harto a los estudiantes de medicina en las clases y en los pasos.
La mayoría son virales, por lo tanto no requieren un tratamiento específico y si el paciente está bien hidratado, la educación es súper importante. Y para evitar la deshidratación es que cada vez que el paciente o vomita o presenta una deposición diarreica, hay que rehidratarlo. En este momento están las sales de hidratación oral, que fueron un gran avance en la salud pública en Chile y que van a ir a restaurar el estado, ¿cierto?, de electrolitos e hidratación a nivel del organismo. Y también hay otras cosas comerciales que también se pueden comprar y que por sabor son de repente más apetecidos por los niños. Y al igual que en las deposiciones por cada diarrea, también se va a administrar, ¿cierto?, sales de hidratación. Y la alimentación, aconsejamos a la gastroenteritis en cualquier paciente que obviamente no tiene ninguna alergia, la alimentación debe ser normal, se debe mantener. Pero recalcar que normal es no golosina, ¿cierto? Porque de repente normal uno puede decir helado, golosina, galleta. La cantidad de golosinas que comen en vacaciones. Exactamente, entonces se debe decir que es normal en el sentido que sus 2 comidas, almuerzo y cena, 2 frutas o 3 frutas, verdura, todo es normal, no es una alimentación especial tampoco como antes se nos decía, como ¿cierto? blanda. Exactamente. Y cuando consultar, también es importante. Si a pesar de esta hidratación el paciente sigue vomitando o vomita tanto que no es capaz de retener lo que le estamos dando o tiene más diarreas de lo que yo puedo administrarle durante el día, debe ir a urgencias. Si tiene acompañado de deposiciones con sangre, debe ir a urgencia. Si es un menor de 3 meses, debe ir a urgencia antes. Pero si no, la mamá tiene las herramientas para poder manejarlo y no tener que llegar a urgencias con este paciente. Pero ante todo la prevención de lavarse muy bien las manos, si van a acampar tener acceso a agua potable, ¿cierto?, para el manejo de los alimentos, así que ahí recalcar lo de la prevención en los niños. Perfecto, Andrea, es un placer para nosotros tenerte aquí como especialista para hablar de un tema que es tan importante y tan necesario, ¿verdad?, para los problemas que muchas veces pueden ocasionar problemas mayores y que justamente no se conversan y no se tratan. Así que mucha suerte y que sea una gran semana. Muchas gracias, gracias por la invitación y por el espacio de educación que creo que se debe mantener en el tiempo.